tecnología, especialmente con niños menores de 9 años. Es fundamental en capacitaciones, discusiones de casos, asesorías y consultas relacionadas con el abordaje del espectro del autismo. Pero no solo eso, sino que también es una excelente oradora de orden, tal y como demostró en la segunda jornada Merecer. Gracias, Mixi, por tu apoyo en el día de hoy. Gracias amiga. Para mí es un gusto pues volver a trabajar en mi equipo, en mi equipo, mi casa, trabajar de manera virtual. Estoy residenciada ahorita en Trujillo, Perú, pero tengo el corazón en Venezuela, en España, en Italia, en todos los lugares donde se encuentren cada uno de ustedes, porque definitivamente somos una gran familia. Siempre esperando aportar y siendo en este momento representación de mis compañeros que están pues tras pantalla, siempre apoyando y haciendo barras a estos eventos grandiosos que lo que buscan es sensibilizar, llevar mayores aportes a nuestra comunidad, porque esa es la idea, crecer en lo personal, en lo profesional y como bien se llama nuestra jornada de este año, bienestar, salud mental a través de las neurociencias. Ese es el norte. Genial. A todos bienvenidos nuevamente pues a este segundo espacio de nuestra jornada Merecer. Tenemos ahorita como invitado especial al doctor Víctor Méndez. Víctor Méndez, doctor, ¿dónde está? Feliz tarde, yo lo veo por acá. Tiene el micrófono, debe activarlo. ¿Me escuchas ahora, Mixi? Ahora sí, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias, Mixi. Gracias de verdad por la invitación. Orgulloso y ahora un honor estar con ustedes acompañándonos en esta jornada tan bonita de la mañana. Claro que sí, doctor. Imagínese, permítame, por favor, presentarlo con todos los honores que merece, porque gracias, así hacemos acá en Merecer. Pues mire, el doctor Víctor Méndez es psicólogo clínico, especialista en el estudio de la conducta criminal. Se ha desempeñado como funcionario público en la Coordinación Nacional de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Fue director de un centro de libertad asistida para adolescentes en el estado Miranda, Venezuela. Director de investigación y formación especializada en el tratamiento de la víctima de violencia en la ONAIF, que es una dependencia del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. Es experto asesor de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, actual coordinador administrativo de salud general y mental del Sistema Nacional de Orquestas y presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Además, es profesor de la Escuela Nacional de Fiscales, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la Escuela de Estudios de Orden Interno y además del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas. Así que una vasta experiencia, doctor, como podemos ver en el área de la psicología forense, y es el tema que nos trae pues el día de hoy. La pantalla es suya, déjeme hacer los ajustes, doctor, para que pueda usted hacer su presentación. Ajá. Déjeme ver, acá ya encontré como muy bien pasarle. Muy bien, ya tiene usted disponible el control para que pueda transmitir sus diapositivas. Buenísimo. Quiero que me indique si se ve bien en la pantalla la presentación, Mixi. Se ve muy bien. Además está muy bonita. Los colores excelente, doctor. Gracias, Mixi. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Mixi, Mariana, a todos los miembros del Grupo Merecer. De verdad que es un honor compartir con ustedes la tarde de hoy. Me parece que el fin de esta jornada es loable, es maravilloso lo que ustedes están proponiendo, el darle ese apoyo merecido y necesario a los médicos venezolanos. Me parece que esa propuesta de ustedes hizo un eco hermosísimo en todos los profesionales que hacemos vida de la salud mental en Venezuela. El tema que voy a desarrollar hoy está relacionado con lo neuro, ¿sí? Con la neuropsicología, que yo sé que es el área que Merecer desarrolla con muchísima experticia.
pero también está relacionado con el trabajo y con el área de mi profesión, que es en específico el estudio de la conducta criminal, el estudio de la conducta lesiva, de la conducta nociva, de la conducta que es realmente dañina para los otros significativos. En este caso, voy a conversar con ustedes sobre la neurobiología de la psicopatía, ¿sí? En esta tercera jornada virtual de bienestar y salud mental desde las neurociencias. Y es importante hablar de la neurobiología de la psicopatía porque usualmente escuchamos las descripciones del comportamiento del psicópata en relación al espectro social y de las relaciones de este ser, de este sujeto, con el otro. Pero muy pocas veces, a pesar de que hay estudios bastante actuales y avanzados, muy pocas veces escuchamos qué sucede en el interior de lo neuro, en el interior del cerebro, en el interior de la bioquímica de los sujetos que tienen, por supuesto, conductas asociadas a lo antisocial y que tienen o están conviviendo en el rango de la psicopatía. Yo voy entonces a ir describiendo desde lo inicial, desde el concepto básico de la base de lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Bueno, primero conversar acerca del concepto de psicopatía y describir, detallar qué es un psicópata. Es importante que en estas descripciones que haremos el día de hoy, vamos a quebrar ciertas mitologías, ciertos mitos, que muchas veces están asociadas a esta imagen que yo les traigo acá en la pantalla. Porque las personas usualmente cuando escuchan la palabra psicópata, la tendencia que llega a la mente, la imagen, lo inicial es alguien como el que está representado en la pantalla de sus teléfonos celulares o computadoras. Y a veces el psicópata no se expresa conductualmente y físicamente como lo que está colocado en las pantallas dentro de esta presentación. Es decir, el psicópata tiene configuraciones muy variadas, a pesar de que tiene una fijación conductual, que es el daño y el menosprecio por los derechos del otro. Entonces, definiendo psicopatía, podemos decir que la psicopatía es un constructo que describe un patrón permanente de déficit afectivo y una falta de respeto por los derechos de los demás y por las normas sociales. El término equivale al trastorno de personalidad antisocial, que está definido en el DSM-4 y ahora en el DSM-5, y el trastorno disocial de personalidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10 y actualmente CIE-11. Estas definiciones no han variado en estas nuevas actualizaciones de estos dos manuales estadísticos. Por lo tanto, podemos indicar que la psicopatía es un paralelo a estos trastornos, tanto disocial de la personalidad como de personalidad antisocial. Es decir, es una acepción patológica, pero que tiene que ver con la personalidad y no con constructos mentales. ¿Qué quiero decir con esto y ser claro con esto? La psicopatía no es un trastorno mental que inhabilita los procesos mentales, la capacidad de decisión y, por supuesto, todas las funciones ejecutivas asociadas al juicio de las personas. El psicópata sabe lo que hace, tiene conciencia de sus actos, no hay ninguna interferencia en sus procesos mentales y, por lo tanto, el psicópata, al no estar bajo la interferencia de un trastorno mental grave, puede ser investigado, juzgado y penado por la ley. Esto es bien importante que lo tengamos todos en cuenta, porque la tendencia a confundir el término psicopatía y psicosis es muy probable en los órganos de administración de justicia. Entonces siempre es bueno hacer las explicaciones de rigor para diferenciar lo que es un trastorno mental grave como la psicosis y lo que es un trastorno de la personalidad como lo sería la psicopatía. Los individuos que portan este trastorno, y digo portan y lo coloco aquí entre comillas porque el psicópata no padece la psicopatía, el psicópata es egosintónico con este trastorno de personalidad. Y cuando digo egosintónico es que disfruta, se siente bien siendo un psicópata. Quien padece el trastorno son las otras personas que tienden a ser víctimas del comportamiento nocivo del psicópata. Entonces, los individuos que portan este trastorno comienzan a presentar características psicopáticas desde la niñez.
Son propensos a involucrarse en conductas criminales, pero no a resocializarse con los programas penitenciarios y reinciden con más rapidez, crueldad y violencia que los criminales no psicópatas. ¿Por qué yo coloco esto y detallo esta descripción? Porque algunas veces los órganos administradores de justicia tienden a indicar tratamiento psicológico para las personas que portan el trastorno psicopático, el trastorno antisocial o disocial de la personalidad. Y el psicópata tiene una incapacidad para generar la empatía o el reconocimiento necesario de lo que porta dentro del espacio psicoterapéutico, lo que permitiría entonces poder reconocer sus acciones y de alguna manera modificar un patrón de comportamiento que es estable en él. ¿Y por qué esta persona no puede entonces mejorar en un tratamiento psicológico o en un proceso psicoterapéutico? Porque el psicópata difícilmente se queje de lo que porta como trastorno. Es decir, no es una persona que tenga un motivo de consulta. Esta persona, como bien lo dije hace un rato, siendo egosintónico con la psicopatía, disfruta siendo lo que es. Para él la psicopatía es un modo de ser, un estilo de vida y no un trastorno, sino que esta psicopatía es sufrida y padecida por quienes lo rodean, pero no por él mismo. Los psicópatas son personas que poseen un trastorno de personalidad, como bien ya lo indiqué. Son altamente asociales, agresivos e impulsivos. Carecen de sentimientos de culpa, a veces no por completo. Son incapaces de crear lazos de afecto duradero con otras personas. Expresan superficialidad emocional, trato social aparentemente agradable e incapacidad para aprender de la experiencia. El psicópata no procesa los hechos o datos que podrían ser llamados valores personales, porque es incapaz de comprenderlos. Algo sucedió en aquellos estadios del desarrollo donde el concepto de lo moral, de las normas, de la detención de lo que no está bien visto a nivel social, algo sucedió en esos estadios del desarrollo que no le permitió al psicópata poder no solamente construir los conceptos morales, sino que tampoco pudo apropiarse de ellos ni reconocerlos en el contexto social donde él vive y empezó a desarrollarse. Para el psicópata no son eficaces las experiencias normales de socialización a causa de ese defecto innato, que junto con una incapacidad emocional atenuada dificulta el desarrollo de la moralidad. Los procesos lógicos de pensamiento funcionan perfectamente en el psicópata. Sin embargo, falla la integración de la emoción con el sentido de las palabras. Así, el psicópata sería una persona con un coeficiente normal y hasta por encima de lo normal, pero de emociones empobrecidas, conducta irresponsable y motivaciones totalmente inadecuadas. Los psicópatas pueden utilizar un encanto superficial, la manipulación, el engaño, la intimidación y la violencia para ejercer control hacia otras personas y así satisfacer sus propias necesidades egoístas. Carecen de conciencia y sentimientos hacia los demás y con sangre fría cogen lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando normas y expectativas sociales sin el más leve remordimiento, culpa o vergüenza. Algunos psicópatas pueden exponer un encanto superficial, ser inteligentes, no presentan delirios ni pensamientos irracionales, son informales, insinceros, incapaces de experimentar culpa o remordimiento, falta de juicio práctico, incapaces de aprender de las experiencias, presentan egocentrismo en extremo, pobreza afectiva e incapacidad para amar. Es decir, poseen relaciones interpersonales escasas y tienen dificultad para seguir un plan de vida estable. A menos que exista un evidente daño orgánico o cerebral, los psicópatas pueden tener una inteligencia técnica intacta, tanto en la dimensión intelectual como en la moral. Es decir, reconocen la norma, pero no les importa, no la aplican, no la siguen, ¿sí? No creen en ella, a pesar de reconocerla técnicamente. Cognitivamente saben que está mal y que está bien. Simple y llanamente no les interesa, no les importa las consecuencias de doblar o de quebrar estos sentidos morales. En ellos se percibe una ausencia de ansiedad. Esto es importante, ya lo vamos a explicar más adelante en relación a la estructura cerebral del psicópata. Se sienten cómodos en situaciones tensas y conflictivas. Muestran un nivel de respuesta para algunos estímulos mayor que las personas no psicópatas.
En parte, la falta de ansiedad también está unida a la ausencia de culpa y remordimiento, pues muestran frialdad a la hora de llevar a cabo sus actos. Muestran una conducta antisocial persistente e inadecuadamente motivada. No hay lógica en la motivación de su conducta desde un observador externo. Una de las conductas antisociales comunes al psicópata, pero no la única, es el uso de la violencia para conseguir sus metas. Tiene una incapacidad para aceptar la culpa y falta de vergüenza. No aceptan la responsabilidad por sus actos. Son personas que no sienten vergüenza al ser descubiertos en la mentira ante la mirada atónita de los demás. Cuando se habla del desarrollo de la psicopatía, hay distintas versiones, distintas vías de investigación, distintos postulados e hipótesis. Actualmente existe un debate abierto sobre el origen y desarrollo de la psicopatía. Hoy se entiende la psicopatía como un estilo de vida y del ser, más que un trastorno de personalidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿este trastorno es uno que surge en la juventud tardía o adultez temprana, como todos los trastornos de personalidad, o ya se presenta en las primeras etapas del desarrollo, solamente que no hemos podido identificarlo cuando ya está allí, ¿sí?, en funcionamiento? Estas son las dos preguntas que se hacen los investigadores que tratan de indagar constantemente en cuál es el desarrollo de este trastorno que tiene tan consecuencias graves en las relaciones con los demás. La discusión ha tomado un punto medio entre las dos posturas y habla sobre la presencia de rasgos psicopáticos en la niñez, como lo son la insensibilidad y la desregulación emocional observados en sujetos con trastornos de conducta que luego se materializan en la edad adulta en psicopatía. Niños que ya desde las primeras etapas de desarrollo muestran insensibilidad y desregulación emocional, podrían entonces con mayor probabilidad materializar en la edad adulta un trastorno asociado a la psicopatía. Para explicar esta teoría se han identificado dos patrones de violencia en la niñez, un patrón persistente del ciclo vital y otro patrón limitado a la adolescencia. Según esta teoría, los patrones persistentes de ciclo vital en los desórdenes de conducta están caracterizados por la manifestación de los rasgos de frialdad e insensibilidad emocional. Estos dos rasgos se relacionan con problemas de conductas más severos, tales como la violencia y conductas delictivas de mayor variedad, frecuencia y gravedad, tanto en su juventud como en la edad adulta. Mientras que el patrón limitado a la adolescencia, en la mayoría de los casos, muestran problemas de conducta que desaparecen con la llegada de la adultez. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega a detectar o identificar patrones asociados a conductas violentas o irresponsables, ya en la adolescencia, es muy posible, muy probable que esto vaya desapareciendo en la adultez. Pero si estos patrones se identifican desde la niñez, la posibilidad de la instalación del trastorno es mucho más probable. Vamos a hablar entonces, luego de esta conversación, sobre las posturas asociadas al desarrollo de la psicopatía a su etiología. A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas han encontrado múltiples factores de riesgo que se relacionan con los desórdenes de conducta y la delincuencia. Entre ellos encontramos factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. Hoy nos detendremos con mayor énfasis en los factores genéticos y neurobiológicos. Dentro de los factores genéticos, en investigaciones recientes se han encontrado hallazgos de genes que se identifican con la psicopatía. Entre estos genes se encuentran los relacionados con el metabolismo, ¿sí?, la catecolmetil transferasa, las monoaminas, las monomioxidas y la dopamina beta hidroxilasa. Los vinculados a la morfología de los receptores son el receptor de dopamina D2, D4 y el receptor de la serotonina, el 1B y el 2. Y por último, los relacionados con los neurotransmisores, como lo son la serotonina, el polimorfismo 5-HTTLPR y la dopamina DAT. Las conclusiones de todas estas investigaciones todavía no son determinantes, pero todas indican que hay un elemento genético asociado a estos elementos neuroquímicos que están ligados a la psicopatía o por lo menos a la conducta antisocial que tiende o está muy relacionada con la psicopatía.
Los estudios de biología molecular realizados sobre la psicopatía relacionan de forma preliminar el factor 1, ¿sí?, de la psicopatía, que es el uso egoísta, insensible y despiadado de las demás personas. Esto está detallado en la escala de 20 ítems para medir psicopatía, la PCLR, detallada y creada por Robert Hare. ¿Sí? Este factor 1 lo están asociando con el polimorfismo del gen ANKK1 y el receptor cannabinoide de tipo 1. Este factor 1 mide los rasgos emocionales e interpersonales de la psicopatía, caracterizados por la ausencia de sentimientos y emociones y la falta de empatía. Es decir, ya están entonces indicando estos investigadores que hay 3 elementos comportamentales que están detallados en una escala de 20 ítems, que es estable en el tiempo, esta escala de medición, con factores genéticos. Aunque estos hallazgos son muy preliminares para poder sacar conclusiones, los estudios genéticos están descubriendo nuevos caminos de investigación que están clarificando la interacción entre los genes y el ambiente, como es la epigenética, lo cual puede en un futuro muy cercano ayudar a entender la interacción entre los factores genéticos y ambientales para poder explicar el comportamiento violento. También se encuentran factores hormonales y neuroquímicos asociados a la conducta violenta y por ende a la psicopatía como trastorno de personalidad. Entre las hormonas que se han asociado a la psicopatía están la testosterona, la prolactina, la folículo estimulante, la luteinizante, la corticotropina, la alfa-melanocito estimulante, las beta-endorfinas, la arginina, vasopresina y la corticoesterona. Las hormonas afectan el comportamiento agresivo en animales con mecanismos posiblemente mediados por la serotonina. Estos estudios tienden a hacer un traslado o una extrapolación a la conducta violenta en seres humanos. Como lo dije al principio, son estudios no concluyentes, pero que están buscando una vía bastante estable para poder identificar cómo algunas hormonas y algunos neurotransmisores están netamente asociados a la conducta violenta del psicópata. Se han encontrado concentraciones basales bajas de cortisol en la sangre y concentraciones altas de testosterona en el líquido cefalorraquídeo de individuos con psicopatía. Se ha demostrado asociación de la psicopatía con disminución de la función del sistema serotoninérgico. En criminales con psicopatía se han encontrado mayores niveles plasmáticos de triptofano, aminoácido precursor de la 5-HT, el cual se correlaciona positivamente con puntuaciones en las escalas de agresión. Ya he hablado de los factores hormonales y neurobiológicos, neuroquímicos, podemos entonces empezar a describir a los factores estructurales. Las alteraciones estructurales del cerebro que se asocian con comportamiento violento y por ende a la psicopatía son, primero, la corteza prefrontal, la cual se relaciona con conductas impulsivas, problemas para desinhibir una conducta, pobre planificación de la conducta a realizar y pobre toma de conciencia de las consecuencias de la conducta a realizar. Todas estas funciones se relacionan con la dimensión ejecutiva de la inteligencia. Segundo, la amígdala, la cual se relaciona con la falta de empatía hacia los demás y dificultad en la regulación de las emociones, provocando conductas explosivas. Se ha observado también una reducción volumétrica en la amígdala y el hipocampo, asociado con el déficit emocional. En estudios recientes se han encontrado hallazgos que hablan de una reducción del volumen de la amígdala izquierda, de un 17,1% y derecha de un 18,9% en los sujetos con psicopatía. Todo esto en comparación con un grupo de control, es decir, con sujetos que no tienen o no están descritos dentro del rango del trastorno de personalidad antisocial. También se evidenció también que a mayor reducción de la amígdala, mayor puntuación en la escala de psicopatía, pudiendo indicar una relación entre alta insensibilidad emocional y una mayor manifestación de conductas violentas, aunque se necesiten más estudios para llegar a conclusiones definitivas. ¿En qué valoraciones se consiguió esta mediación entre la puntuación de psicopatía? En el MMPI revisado y en el test o escala de Milon. Además, se han reportado cambios estructurales finos, como es la reducción de la materia blanca prefrontal.
posiblemente relacionados con una pobre toma de decisiones, desregulación emocional y daños en el juicio moral. También se ha reseñado el metabolismo reducido de la glucosa en personas que han estado descritas como portadores del trastorno antisocial o disocial de la personalidad. Ergo, personas que tienen características muy asociadas a la psicopatía. En sujetos con psicopatía se ha implicado la corteza orbitofrontal con base en los siguientes hallazgos. 1. Cambios de comportamiento secundarios a lesiones en esta área. 2. Disfunción neuropsicológica orbitofrontal y ventromedia frontal. 3. Estudios imanológicos que han mostrado reducción del volumen de la sustancia gris prefrontal. Y 4. Investigaciones con potenciales evocados que han encontrado disminución en la amplitud de la onda P300 en los sitios de los electrodos frontales. Todo esto en personas que han sido reportadas como con conducta criminal, que han estado ya, y por supuesto personas que Por favor, quiero que me reporten que me están escuchando. Sí, estamos oyendo, doctor. Momentáneamente se perdió un poquitito la comunicación, pero ya retornó. Perfecto, gracias, Mixi. A su orden. Ok. También se ha sugerido compromiso del lóbulo temporal y del sistema límbico por las siguientes razones. 1. La agresividad que muestran individuos con lesiones anteroinferiores del lóbulo temporal. 2. Anormalidades estructurales y funcionales del hipocampo, la amígdala, el núcleo estriado ventral y el girocíngulo, demostradas en individuos con psicopatía por técnicas de neuroimágenes funcionales. 3. Presencia en los individuos con psicopatía de alteraciones en funciones relacionadas con las conexiones del sistema límbico en la corteza orbitofrontal, manifestada como disminución en la respuesta electrodérmica al estrés, insensibilidad al castigo y dificultades para reconocer las expresiones faciales y los tonos vocales de miedo y de tristeza. Estas expresiones faciales y vocales de miedo y de tristeza se encontraron, por supuesto, en víctimas de los delitos cometidos por estas personas que fueron estudiadas posterior a condenas por delitos cometidos, delitos de alta violencia. Los individuos con psicopatía tienen un aumento en el volumen y la longitud del cuerpo calloso que están asociados con déficit afectivo y baja reactividad autonómica al estrés. En otras líneas de investigación se ha hallado que los estímulos usados para despertar respuestas afectivas e interpersonales deben ser de una intensidad mayor en los sujetos psicopáticos a los requeridos por personas sin psicopatía. Además, ante estímulos no placenteros, ejemplo, descargas eléctricas, muestran unas hiporrespuestas en variables electrodermales, cardíacas y ondas cerebrales en comparación con personas normales. Ustedes se preguntarán, ¿y estas personas las electrocutaron para poder medir estas respuestas y hacer la investigación? No. Por consentimiento informado, estas personas que están detenidas, que están privadas de libertad desde hace mucho tiempo, se les solicitó, por supuesto, participar en esta investigación. Y los electroshocks no estaban configurados como para amenazar la seguridad física y la salud de estas personas que participaron en esta investigación. Su insensibilidad emocional parece traducirse también en la imposibilidad de identificar las variaciones emocionales en el lenguaje y en las expresiones faciales de otras personas. Todo ello hace pensar a ciertos investigadores que la psicopatía puede ser catalogada como un trastorno del neurodesarrollo, con toda la polémica que dicha aseveración conlleva desde el punto de vista investigativo, penal y social. Conclusiones. La psicopatía se presenta por interacciones complejas entre aspectos psicosociales y neurobiológicos que todavía no están totalmente esclarecidas. Los estudios imaginológicos, neuropsicológicos y neurofuncionales han mostrado compromiso de la corteza orbitofrontal, del hipocampo, la amígdala, el núcleo estriado, el cíngulo, el cuerpo calloso y el hipotálamo.
Varios sistemas hormonales están asociados a la psicopatía, con mecanismos posiblemente mediados por la serotonina, cuyo funcionamiento parece estar disminuido. También hay hallazgos que sugieren alteraciones en los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos. Es necesario realizar, por supuesto, más estudios que permitan dilucidar los mecanismos neurobiológicos de la psicopatía, lo cual puede contribuir al diseño de mejores estrategias de tratamiento que las disponibles actualmente. ¿Por qué indico esto? ¿Y por qué nombro acá las estrategias de tratamiento? Porque lo usual, por lo menos en Venezuela, para poder abordar el comportamiento violento asociado a la psicopatía, y es una tendencia que ha fallado y que creo que seguirá fallando si no se toma en cuenta estos estudios neurobiológicos, es la psicoterapia. Una psicoterapia que está indicada desde el dictamen de un tribunal y que lo dicta, por supuesto, un juez que, queriendo, por supuesto, llevar a buen término la justicia por los delitos cometidos por esta persona, no comprende o no entiende, bueno, no tendría por qué hacerlo, no comprende que el psicópata no va a aprovechar el proceso psicoterapéutico porque simple y llanamente no lo necesita, no lo ha solicitado, no padece de algo que le genere malestar asociado a su comportamiento violento. Es decir, lo que los otros padecen en relación a su comportamiento, para él es un estilo de vida egosintónico, es decir, se siente bien siendo psicópata, disfruta del ejercicio de la violencia y disfruta, por supuesto, del malestar que genera en las otras personas. Muy posiblemente, si estas investigaciones siguen a buen término, un abordaje neuroquímico o desde el punto de vista de la neurobiología o la neurodinámica podrían incidir en la disminución del comportamiento violento del psicópata, más no en la eliminación o en la disminución del carácter egosintónico que este trastorno conlleva para quien lo porta. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la disertación descriptiva de la neurobiología de la psicopatía. Quedo atento entonces a sus preguntas o interacción con relación a la temática. Nixie, te devuelvo a ti el control. Sí, el control. Así es, doctor, así es. Yo le digo el control, pero ciertamente es como usted lo coloca como el host. O en España dicen hospedador, así que bueno. Ok, ya te devolví el control. Gracias, doctor. Mire, qué fabuloso, de verdad, la disertación que nos trae hoy, sobre todo porque me llamó mucho la atención esto que nos habla del neurodesarrollo. O sea, que colocando pues una base, como ya bien lo describió, que sucede en conducta desde la niñez a lo largo de todo el ciclo vital, pues definitivamente no tendría por qué ser distinto, ¿sí? Entiendo que hay estudios que se deben seguir haciendo porque guarda relación con el control del impulso. Sí. Y de alguna manera, yo pensando acá, viendo la parte del bullying, cuando nosotros a nivel escolar vemos esos chicos que reinciden en esta conducta de víctimas, victimarios y todo este proceso que se lleva, podríamos decir que es como un predictor. Sí, porque hay un disfrute, Mixi, hay un disfrute del ejercicio de la violencia sobre el otro. Como bien indican estos estudios, cuando en la niñez o en el desarrollo temprano empiezan a presentarse este tipo de conductas y son sostenidas en el tiempo, ¿sí? Porque podrían algunas conductas violentas estar asociadas a los espacios de vivencia o desarrollo, a los espacios familiares, a el contexto sociofamiliar o de la estructura de crecimiento, bueno, y podrían ser temporales, o sea, no podrían durar constantemente. Sin embargo, cuando estas conductas lesivas para los otros son constantes en el tiempo y no hay una atención a estar reconociendo el malestar producto de esto y el hacer conciencia o reconocer desde asumir responsabilidad y tener compasión con el otro, entonces estamos en problemas. Porque la psicopatía, una vez instalada desde el desarrollo, es muy difícil de evitar con relación a la conducta violenta. Nosotros podemos, desde estos estudios, limitar la respuesta de la violencia, pero los otros componentes de la psicopatía, que son igualmente graves y lesivos, que tienen que ver con la manipulación del otro, con el reconocimiento cognitivo
del otro, pero no la importancia. Es decir, el psicópata tiene en la empatía un solo componente desarrollado. La empatía tiene dos componentes. Un componente cognitivo. Yo reconozco el malestar, el daño y el padecimiento del otro. Eso es cognitivamente. Sé qué significa, entiendo qué significa para el otro estar sufriendo. Pero el componente afectivo, que es el que a mí me importa, yo reconozco el sufrimiento del otro y me importa ese sufrimiento y por lo tanto va a ser compasivo. Ese pedacito afectivo no está desarrollado en el psicópata. Por lo tanto, él sabe, reconoce y tiene conocimiento del impacto que tiene en el padecimiento del otro, pero no le importa. Wow, qué fuerte, ¿no? Es decir que, claro, todo lo que usted hablaba de la afectación neurológica es sumamente importante en esta conducta, sí, refiriéndose pues al cerebro emocional, lo que sería todo el sistema límbico, ¿no? Como mayor afectación, inclusive ese metabolismo, lo que son los neurotransmisores tan importantes pues en esta regulación emocional. Qué interesante, de verdad, lo que ha expuesto en este día, además de ese concepto de inteligencia técnica, que hasta ahora, por lo menos en mi caso, no lo había integrado tan bien como el día de hoy. El psicópata es capaz de utilizar la inteligencia y los recursos cognitivos para satisfacer necesidades básicas y muy primitivas. Es decir, tiene todo un aparato de poder reconocer en el ambiente lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Lo que no tiene es el reconocimiento de lo moral. Esa inteligencia moral está deficitaria. Por lo tanto, es una máquina que inteligentemente puede obtener lo que quiere y puede utilizar recursos técnicos para obtener lo que quiere, por encima de los derechos de los demás. Así es, qué interesante lo que expone. Voy a leer acá en el chat, doctor, la señora Marianela Moreno de Ibarra. Ay, doctora, ¿cómo está usted? Sí, Marianela, qué bueno que está con nosotros por acá. Qué rico, dice, haciendo una integración funcional de lo presentado, hay que destacar que principalmente estaría involucrado lo que en neuropsicología llamamos el cerebro emocional, con sus estructuras, interconexiones y neuroquímica, al igual que el cerebro social. Sí, ciertamente porque es una nueva esquemática, Mixi y Marianela. Buenísimo, gracias por tu intervención, Marianela, saludos. Sé que estás en México, pero estás con nosotros siempre, es así. Hay que hacer un nuevo mapeo, hay que hacer una nueva esquemática con relación a este cerebro de lo emocional, porque es importante poder identificar qué puede ser bajo intervención desde esta área, desde la neuropsicología, el poder paliar o disminuir la conducta violenta. Sabemos que no vamos a eliminar el trastorno psicopático, pero podemos disminuir la respuesta violenta, la conducta violenta, que es lo que genera más lesiones en la población que se asocia con el comportamiento psicopático. Claro, qué interesante. Carolina Rodríguez nos dice, muy interesante. Ivanoska nos dice, gracias, muy esclarecedor. Si un psicópata que aparentemente sufrió maltrato y abuso, que probablemente de modo ambiental lo convierte en una persona con desorden de personalidad, ¿qué probabilidades hay que los hijos tengan psicopatía genética? Se ha investigado acerca de la herencia. En relación, no hay nada concreto, pero el aprendizaje social es algo que tiene una huella muy importante en las conductas a ser reveladas en el desarrollo. Obviamente un niño que está legitimando la violencia en el hogar, que está siendo educado, y digo educado porque el psicópata educa desde la violencia, desde el quiebre de la norma. Todo ese ambaje que está configurado en ese contexto legitima el ejercicio de la violencia y el quiebre de los derechos de los demás. Entonces, por supuesto, alguien que crezca en este ambiente legitima que su conducta está bien. El psicópata no tiene ningún tipo de problema con lo que ejerce conductualmente. Por lo tanto, él no se queja y por eso yo coloco que él no padece el trastorno, él lo porta. Es un estilo de vida para él. Wow, qué interesante. Acá dice que está muy bien desde México. Marlin comenta, Mitzi, el licenciado nos tocó la tecla con el neurodesarrollo, claro, porque es el área que estamos nosotras trabajando, ¿no? Desde el autismo y todas estas situaciones desde la niñez. Dice la doctora Marianela que está muy bien desde México y que envía besos. La señora Oriana Efigenia dice, gracias Víctor por tan impecable e interesante ponencia. ¿Se puede decir que existe un espectro dentro de la psicopatía?
¿cuáles serían los tipos de psicopatía? Y por último, ¿todos son impulsos y agresivos? Todos son impulsivos y agresivos. Algunos limitan o contienen la impulsividad y la agresividad con el uso de esta inteligencia técnica. Por lo menos en un psicópata primario, que Robert Hurt desde 1970 está describiendo con sus 20 puntos de descripción del psicópata. El psicópata primario, sí, no tiene una inteligencia tan desarrollada, se tiende a dejar llevar más por la violencia y por la impulsividad, tiende a tener más contacto con conductas ilícitas, ha tenido contacto con la ley, ha estado detenido, ha estado preso. Este psicópata primario es el más identificable, es el que se parece más a lo que yo coloqué en la primera imagen de la presentación. Hay un psicópata secundario que al parecer hace ver que tiene una conducta moral desarrollada, pero simplemente es un reconocimiento de otra persona como él. Él tiende a reconocer a otra conducta parecida a la de él como su congénere. El resto de las personas no existen. Y está el más peligroso de todos, que es el psicópata subclínico, que es el que camina entre nosotros, que es el que convive con nosotros, que es el que se parece a nosotros, que tiene una habilidad excepcional, gracias a esa inteligencia técnica muy bien desarrollada, de poder simular el afecto y de poder identificar el déficit o la vulnerabilidad afectiva del otro para hacer palanca desde allí y poder utilizar de manera utilitaria, un parásito humano, todo lo que pueda de las personas. Es menos impulsivo porque a esta persona, este psicópata subclínico o integrado, le conviene usar por mucho tiempo a su víctima y no desgastarla tan rápidamente. Pero todos son impulsivos. A un psicópata subclínico o integrado se le confronta ante la mentira o se le confronta ante el engaño y se ve descubierto por completo. Puede utilizar la violencia y la impulsividad sin ningún tipo de duda. No dudan en hacerlo. Y no sienten ansiedad en el uso de la violencia contra el otro. Ah, interesante, interesante. Otra pregunta de María Ángela Massaglia dice, ¿cómo se aborda la plasticidad cerebral desde el trastorno si la persona sabe? Creo que sabe porque dice SAE, no sé a qué se refiere, pero si nos pudiese contestar, doctor. Fíjense, cuando hablamos de la plasticidad cerebral hablamos de modificación de toda esa estructura para tener respuestas nuevas, respuestas más adaptativas, respuestas más aceptables socialmente. Pero ¿por qué el psicópata va a hacer eso? ¿Por qué el psicópata va a modificar su esquema de respuestas si él no se siente mal siendo como es? Porque el psicópata va a modificar toda su esquemática cerebral si él es feliz dañando al otro. Eso es bien particular. Entonces, esa rigidez en cuanto a la plasticidad del psicópata responde a que él no siente malestar siendo lo que es. Por lo tanto, no hay necesidad de crear neuroestructuras cognitivas nuevas para poder proceder a emitir respuestas más adaptativas. Sus respuestas son adaptativas con relación a la satisfacción de sus propios impulsos. El resto de las personas no les importa. Claro, wow, qué interesante. Excelente abordaje del tema, dice Joana Pernalete. La doctora Marianela Moreno dice, es que con intervención cognitiva se puede reorganizar hasta cierto punto las conexiones de algunas redes y fortalecer especialmente aquellas de control debido a la plasticidad cerebral y mientras más temprano, mejor. Mientras más temprano sí, puede limitarse el uso de la violencia y la ejecución de la violencia. Pero esa carencia, esa dificultad en reconocer al otro desde la empatía no va a poder modificarse desde la plasticidad cerebral. Por eso es que el psicópata es tan particular y por eso es tan rígido en el tiempo, desde la niñez hasta la adultez, con relación a el uso parasitario del otro. Claro, claro. Wow, qué interesante eso de la empatía, porque por más que quieras, la estructura no lo deja. María Ángela dice, se niega a recibir atención. Marcos Río dice, saludos, 2 preguntas. ¿Se pudiera hablar algún tipo de correlación con personas que practiquen algún deporte asociado a la violencia como boxeo o UFC? Hay personas, todos nosotros tenemos un núcleo psicopático. Hay que ser sincero con esto. De una u otra forma, todos tenemos un núcleo psicopático que nos permite responder de manera efectiva ante eventos amenazantes. Es decir, todos podemos ser muy efectivos y letales cuando debemos defendernos de una amenaza física donde nuestra vida esté dependiendo. Hay ciertas profesiones donde las características psicopáticas tienden a desarrollarse o a generar habilidades
bien ponderada. La función policial, la función militar, la abogacía, la medicina. Correcto. ¿Sí? El periodismo, la psicología y la psiquiatría, todas estas profesiones tienen algún núcleo psicopático funcionando. Núcleo, digo, no trastorno. Claro. Un policía debe tener cierto nivel de respuesta agresiva, porque si no puede defenderse, entonces lo mata a la persona que está cometiendo el delito. Entonces la capacidad de respuesta agresiva tiene que tener un desarrollo de al menos un poquito superior que el resto de las personas. Ahora, el reconocimiento de la norma, el reconocimiento de la estructura moral es la diferencia. Usted puede ser agresivo, pero si usted reconoce la norma, si usted reconoce la estructura moral, si usted sabe que ejerce daño sobre el otro y usted siente malestar por ese ejercicio del daño, entonces usted no es un psicópata. Ah, interesante punto. Dice como segunda pregunta, ¿pudiese estar asociado a personas que tienen algún poder social a otro y utilizan su influencia o poder a su favor? Como por ejemplo, el ejercicio del poder. Ajá, sí. El ejercicio del poder es algo típico del psicópata, pero el ejercicio del poder también tiene que ver con conductas muy sutiles, más sofisticadas. Hay tres personalidades netamente nocivas para el ser humano, ¿sí? La psicopática, el narcisismo subclínico y el maquiavelismo. Son subgéneros de la conducta antisocial. Los maquiavélicos son los más sofisticados, son estilos más sofisticados en la manipulación y en el usufructo de la persona. El ejercicio del poder tiende entonces en esta persona a ser más sutil. Sin embargo, en conductas más violentas, donde el ejercicio del poder es vital, la tendencia a que esté instalado por allí algunos rasgos psicopáticos es mayor que en el resto de las personas. Ok, excelente. Acá dice Satiel Rojas, excelente ponencia, Víctor, paseas de lo general a lo específico, verdaderamente se observa tu pericia en el tema. Gracias, Satiel. Luego nos dice Andrea Tobar, que también es miembro de Merecer, dice, soy su fan en los live de Instagram. Me encantan lo que he podido escuchar. Un abrazo y felicitaciones. Un abrazo, Andrea. Luego Carolina Rodríguez nos dice, carecen de empatía emocional porque no sienten lo que el otro siente, que es lo que usted nos ha estado reforzando. Lo reconocen, saben cognitivamente qué significa, pero no les importa. Correcto. La doctora Marianela dice, justamente, Víctor, Christopher Gilbert insiste en la importancia de trabajar la empatía desde edades tempranas, especialmente en niños que son crueles con los animales. Uno de los indicadores principales de la posible instalación posterior a un trastorno psicopático, en los niños hablamos de rasgos siempre, nunca ya de trastornos o de personalidad ya instalada, sino de rasgos, es la crueldad hacia los animales. El animal es un ser indefenso que está bajo el poder del ser humano. La instalación de conductas violentas que hagan sufrir o torturar al animal son indicadores entonces de este no reconocimiento del dolor del otro, de esta falta de empatía. Claro, fíjese qué interesante porque si lo llevamos al área del neurodesarrollo infantil, el individuo que desarrolla trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiende a presentar estas conductas un poco, digamos, crueles hacia animales, el hecho de mentir, el hecho de hasta hurtar. Entonces, definitivamente, pues allí hace un llamado de atención, ¿no? Hay algunas cosas que tienen más que ver con trastorno de control de los impulsos que con rasgos psicopáticos. Sí, porque el psicópata, a pesar de que el impulso a veces se sobrepone y lo lleva a cometer la conducta inadecuada, tiene control porque no sufre estrés, no siente ansiedad ante la conducta ejercida, no se siente mal ejecutando conductas que para los otros son riesgosas, son muy violentas o son tendientes a la violación de los derechos. Una persona con trastorno contra los impulsos sí siente ansiedad, se siente mal cuando no puede ejercer la conducta liberadora de su ansiedad o su estrés. En el psicópata no hay ansiedad posible, no existe ningún tipo de desajuste que le haga a él sentirse mal o inadecuado comportándose tal como es. Wow, importante. Dice Carolina Rodríguez, qué buen tema, aporta mucha información para comprender mejor el trastorno. El tema de la crueldad a los animales se ha observado potencialmente, sobre todo en los últimos tiempos. Sí. Y es cierto.
Se ha visibilizado, Mixi, siempre ha estado. Sí. Siempre ha estado, lo que pasa es que se ha visibilizado ahorita, hay una reglamentación que está, por supuesto, castigando personas que cometen delitos contra los animales. Esto es bien importante. Lo interesante sería es poder hacer investigación desde la psicología, Claro. poder tener acceso a estas personas y evaluarlas. No solamente desde la evaluación psicológica descriptiva, sino desde la neuropsicología y poder desde la neuroimagen verificar todos estos postulados que hemos descrito en la ponencia de hoy. Pues tenemos por allí la población cautiva porque están siendo cada vez personas juzgadas y detenidas por la comisión de estos delitos. Bueno, sería interesante entonces evaluarlas, a ver qué correlación existe en su comportamiento con lo que hemos descrito el día de hoy. Exactamente. Pues mire, doctor, creo que el tema ha sido pues llevado tan bien. Yo me he quedado sorprendida. De repente el área forense pues no es mi área de estudio o de investigación, pero no escapamos de tener esta serie de personas alrededor, familiares afectados por algunas conductas, y es tan interesante poder explorar todo esto y definitivamente poder referir a los especialistas, Sí. porque no hay nada mejor que ser tratado por una persona pues, que conoce del tema y que Sí. ampliamente va a aplicar, a desarrollar las estrategias, las herramientas, las técnicas que estén dispuestas para esto. Entonces, acá Carolina nos coloca un último comentario, no sé si quiere, acá dice ella, claro, ¿qué pasa con ese cerebro en el momento de la conducta poco empática y cruel? Hay una falta de respuesta a nivel neuroquímico y a nivel de la imagen del cerebro de estas personas. Es decir, no hay respuesta. Simplemente el otro no existe a nivel anímico, a nivel emotivo, a nivel emocional. Hay una dificultad en percibir, fíjense qué importante esto, ni siquiera pueden identificar o pueden dilucidar la emoción en la cara del otro, porque tienden a despersonalizar. La otra persona para el psicópata es un objeto que no porta humanidad. Y lo que no porta humanidad no porta emoción. Por lo tanto, la respuesta del psicópata ante algo que es percibido como una cosa por él no conlleva ningún tipo de detección a nivel del cerebro como una respuesta emocional. Claro, es simplemente reptil, digamos. Podría ser. Ok, ok. Bueno, estoy integrando todo esto. No me queda más que agradecer, doctor Víctor, por estar con nosotros, por haber A la aceptado orden. la invitación. A la orden, Imagínense, Nixie. espero que sea la primera de muchas otras en todas estas ideas que siempre fluyen en el equipo Merecer para llevar a cabo y Claro que sí, Mixi. poder influir y llevar conocimientos a nuestra comunidad, tanto profesional como el público del día a día, el público en general. Así que le mando un abrazo en la distancia, doctor. Recibido, recibido. Gracias por la Seguro. invitación y un placer compartir con todos ustedes acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor.